Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Liverpool en 15 minutos. Esta vez empezando un nuevo ciclo llamado Caras Negriazules. Y en el día de hoy tengo el lujo, el placer de tener a Gastón Mainca, que me acaba de corroborar cómo se pronunciaba el apellido, que no lo tenía muy claro. Preparador físico de primera, Liverpool. Gastón, bienvenido. Bueno, muchas gracias por hacer esta nota. De nada, muy agradecido con esto. De mi parte, la verdad es un lujo poder arrancar el ciclo con una figura clave de parte institucional, ¿no? Capaz una de las caras que hemos visto ahí en la cancha, pero que no conocemos tanto. Y para mí es un agrado y te agradezco la buena onda de poder estar. Nada, por favor, es un placer estar y sí, ya hace un tiempito largo que estamos trabajando en el club. Ya desde 2019 que estamos en el club en juveniles y mediados de 2020 por ahí en primera división. ¿Cómo fue tu llegada a Liverpool? Bueno, yo ya me había recibido como profe y estaba haciendo el curso de técnico también. En el curso de Sos técnico profe de justo educación física, perdón. profe de educación física, sí, y haciendo el curso de técnico, que lo hacía más para en realidad complementar lo que ya era la educación física. Conocí a Uh -huh. algunos profesores que ya trabajaban en diferentes equipos y bueno, y haciendo pasantías, más que bien, en realidad yendo a ver diferentes entrenamientos, diferentes lugares. Uno de mis profes trabajaba en Nacional. Uh -huh. Por intermedio de ese profe del curso técnico conozco a un profe que conocía en ese momento al coordinador de juveniles de Liverpool, que era uno de los profes del Papa Pesolano, Gonzalo Álvarez. Mira. Y bueno, y en ese momento justo coincidió y se alinearon un poco los astros y se dio la coincidencia que justo precisaban un profe para trabajar en Liverpool en la sub-15. Eso fue en 2019, mediados de 2019. Y Bien. bueno, por intermedio de Gonzalo Álvarez es que yo llego al club, tengo una serie de entrevistas con él, cómo yo veía el fútbol, qué era lo que se quería por parte del club institucionalmente, y ahí llego a lo que sería el área juveniles, para trabajar con la categoría de la sexta, la categoría 2004 en ese momento. Claro. Así que fuiste haciendo el proceso de juveniles con alguno de los jugadores. Sí, sí, con varios que han llegado a primera en Liverpool o que han llegado en otro equipo, pero que sí, no sé, por decirte algo, hoy en día Joaquín Núñez, bueno, Joel Poiso que anda por ahí, millones Claro. que, no sé, se me empiezan a ir ahora porque eran un montón, pero, bueno, Anthony Aires, Francisco Bregante, etcétera, 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 teníamos un montón ahí que arrancamos en aquella sub-15. Ahí vas, conocidos de antes. Sí, 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 bastante ya que andan en la vuelta ya dando vueltas o por Liverpool mismo o en otros equipos, pero sí, que salieron de acá del club. Tal cual. Así que llegaste ahí ya en la era Pesolano, digamos. Claro, yo si bien no trabajo en primera división con el Papa, él y, bueno, Gonza Álvarez, profe Balbi, todos los que integraban su cuerpo técnico, a la vez hacían como una parte de coordinación junto a Gustavo Ferrín en lo que era juveniles. Hacíamos, me acuerdo, reuniones semanales Ujú. con ellos mismos sobre, bueno, esto de la metodología de trabajo, desde el área técnica, táctica, desde el área física, ya desde ese momento. O sea, entonces, si bien no trabajé en lo que es primera división con Paulo, sí en lo que era la parte, digamos, de él coordinando la parte de juveniles, digamos. Claro. ¿Y en qué año fue que empezaste con Primera División? Y yo empiezo con primera división en lo que sería el post Supercopa de Román Cuello. Se Ahí juega va. la final en el campus de Maldonado y creo que a la semana siguiente de eso yo ya inicio en primera. eh, inte- eh, Haciendo más que nada la gestión y el control de las cargas mediante los GPS que utilizan al día de hoy en primera. Yo empecé con eso, solo con la parte de GPS, y después a medida que pasó el Ujú. tiempo fui tomando otras responsabilidades y otras tareas para hacer en primera. Claro. Eras como parte de un equipo, tu tarea era más lo de las cargas con el GPS y después fuiste como obteniendo más responsabilidad.
Sí, hasta el cuerpo técnico de el primer año de Jorge, hasta el primer año de Jorge yo estaba en primera división con la parte de los GPS exclusivamente Ujú. y trabajando en juveniles con una categoría. Eh, luego del primer año de Jorge me pide que, nada, que necesitaba que me dedicara full time, digamos, a lo que era primera división, por dinámicas que exige primera. Eh, y bueno, y ahí hablando con el club, empecé aparte de trabajar con la parte de la gestión de las cargas mediante los GPS, con bueno, las tareas de lo que sería un segundo profe, un ayudante del profe principal. Eh, y nada, en todo lo que eso conlleva. Desde los trabajos de gimnasio, trabajo de rehabilitación de lesiones, trabajo de, no sé, trabajos en campo, trabajos por fuera de eso, planificación, etcétera, etcétera. Con ese rol ya un poco más completo, digamos, y ahí sí abocado exclusivamente a primera división, fue a partir del segundo año de Jorge, de 2023. Claro. Un gran año que nunca nos vamos a olvidar, ¿no? Que nos quedó No, increíble. marcado a fuego. La verdad que sí, para todos, porque la verdad que fue un año divino, en el cual, nada, creo que estaba todo dado para que se diera como se dio, o sea que se coincidieron muchas cosas, se trabajó mucho y nada, se llegó a algo que, bueno, era histórico para el club y la verdad que así se sintió durante todo el año, que se estaba gestando algo que se podía llegar a hacer historia en el club. Y se sintió así durante todo el año, fue increíble, la verdad. Sin duda que es algo que es nuevo, digamos, para los que somos hinchas de antes, como que no estaba nunca esa posibilidad tan real de poder tener un logro de esa escala, ¿no? Que creo que recién en el 2019 recuerdo eh, la charla previa de Ustari que salió en varios lugares, ver el convencimiento de los jugadores, del cuerpo técnico, de todo el mundo, de que el Liverpool estaba para ganar cosas y bueno, lo estamos viendo con una copa por año, como mínimo, ¿no? Sí, creo que fue algo que se empezó a gestar, sí, quizá de la llegada de Paulo, y que de a poco y en cierta medida se fue inculcando en divisiones juveniles. Y que eso hacía que chiquilines que subían a primera división con el correr del tiempo subían a un equipo que tenía que aspirar a por lo menos a estar disputando cosas importantes, Claro. no a ver qué pasaba. Y, y, y a veces se da por sentado que todo el mundo juega para ganar, obviamente, pero no es lo mismo jugar para ganar que jugar sabiendo que el lugar donde estás, la camiseta, el escudo que estás representando, te está obligando a nada, a pelear por cosas importantes. Y creo que es algo bueno que se ha acostumbrado a hacer Liverpool en el último tiempo y que nada, que ojalá siga así por mucho tiempo porque bueno, tiene las herramientas para seguir haciéndolo y bueno, creo que el camino que se está transitando es el correcto. Sí, hablando netamente de afuera, parece que sí, sin duda. Y algo que vos me comentabas hace un ratito de como cuando vos estabas empezando ahí en inferiores en el club, como tenían estas charlas eh, con todas las divisiones, te consulto si ahora tu rol es ese, tener charlas con el resto del equipo de preparadores físicos de inferiores. Eh, no, no directamente, sí, o sea, yo trabajo exclusivamente en primera división, sin embargo, por el simple hecho de haber trabajado mucho en juveniles, conozco a todos los cuerpos técnicos, digamos, la gran mayoría principalmente de los profes de lo que son las divisiones formativas. Ujú. Y junto al coordinador de profes, a Gustavo Ferrín, bueno, a toda el área de coordinación en realidad, siempre buscamos la vuelta para hacer algún tipo de instancia de acercamiento, siempre estamos en contacto. Estamos bastante en contacto también con lo que es el cuerpo técnico y el profe particularmente de tercera división, por esto de que bajan jugadores de primera a jugar o suben gurises de tercera a entrenar primera división, entonces ahí tiene que haber una comunicación fluida.
Entonces, bueno, quizás con los profes de las categorías más grandes son con los que estamos un poquito más en contacto. Sin Claro. embargo, bueno, siempre buscamos la vuelta para generar instancias de acercamiento, de estar, de compartir información, de generar charlas y encuentros para nada, para estar al tanto tanto de lo que es primera división, que quizás es más fácil porque obviamente se habla de eso, se televisa de eso, como de nosotros estar enterados de lo que es división informativa. Y te quería consultar, Gastón, este rol tuyo, que sos empleado de Liverpool institucional, digamos, no sos parte del cuerpo técnico. ¿Eso es algo común a nivel fútbol uruguayo que se ve de los clubes que tienen los empleados institucionales, digamos, trabajando en las distintas divisionales, o es algo medio particular de Liverpool? No, por lo que tengo entendido, varios cuadros tienen, por lo general, diferentes tipos de empleados institucionales. Algunos tienen solo profes, otros tienen profes y técnicos que después terminan siendo como una especie de ayudantes del cuerpo técnico de turno que venga. Ujú. Otros simplemente, si tienen un profe, es para que bueno, haga estas tareas de segundo profe del cuerpo técnico que venga, porque por lo general se precisa. Pero en líneas generales creo que gran parte de los clubes del fútbol uruguayo lo tienen. En Bien. Liverpool hoy creo que una de las cosas que tenemos como virtud, aparte de la parte, en mi caso, de mi rol, del área de readaptación, que también lo estoy haciendo yo junto con la parte de sanidad, también tenemos dos videoanalistas que son institucionales del club y un entrenador de arqueros. Eso siempre estoy hablando abocado a primera división, ¿no? Que es donde yo estoy Tal ahora. cual. Obviamente que hay gente institucional en todos los ámbitos del club. Ni que hablar de divisiones juveniles que son millones de gurises y requiere de muchísima gente para que funcione como funciona. Pero bueno, sí, en lo que es primera división hoy en día tenemos dos videoanalistas, Mauro Didona y Darío Ramos, y un entrenador de arqueros que es Gonzalo Noguera, que son empleados institucionales del club también. Ni que hablar de eso en cuanto al área de cuerpo técnico, digamos, o staff técnico. Después tenemos toda el área de sanidad, nutrición, utilería, nada, gente que labura día a día, que son empleados del club, institucionales del club, nada, que están al firme. Pero en cuanto a staff técnico, digamos, somos esos que te Ujú. nombré recién. Sí, más caras negriazules para futuras ediciones. Sí, sí, obvio, obvio. Aparte de gente que labura mucho, que le mete mucho día a día y que siempre están ahí al pie del cañón, al firme para colaborar para que todo funcione lo mejor posible. Claro. Gastón, te quería consultar, ¿te ha sido difícil el cambio de cuando cambia el cuerpo técnico ahí en primera, eh, en cuanto a tu rol para adaptarte a quienes vienen a trabajar en el club? No, la respuesta simple es no, porque Ujú. el club en líneas generales ha tratado de mantener, valga la redundancia, una línea de trabajo, eh, eh, entrenadores que más o menos piensen el juego de una manera en particular. Después, ya metiéndome en lo específico de mi rol, obviamente que cada profe de turno tiene su forma de trabajar, tiene su forma bueno, de ver las cargas con esto que hablábamos de los GPS, tiene su forma de encarar o los tipos de fuerza o encarar las rehabilitaciones de los jugadores o bueno. Y eso ya es más particular de hablar con el profe, que sí hay algunas variantes de un profe a otro, pero en líneas generales no. Y la verdad que con todos los cuerpos técnicos que me ha tocado trabajar, han sido muy abiertos y muy receptivos en cuanto a mi trabajo y nada, y nosotros intentamos que sea de la misma manera, desde el lado institucional siempre intentamos ser colaboradores para facilitarle el trabajo al cuerpo técnico de turno que venga, que a ellos se le aliviane la mayor cantidad posible su laburo para que realmente se puedan enfocar en que todo funcione como ellos quieren para sacar el mejor resultado posible. Entonces, no, en líneas Tal cual, generales te tal diría cual. que no. Está, sí. Eso es clave, ¿no? Todos tirando para el mismo lado, entendiéndonos, todos por la misma línea, es creo que la mejor forma y la única forma que se puede trabajar, si no es complicado. Sí, no, Eh, sin duda, es así. Te quería preguntar en líneas generales, haciendo un balance de la temporada desde el punto de vista físico, ¿cómo viste ahí al equipo? No, bueno, yo creo que el equipo fue uno de los aspectos
que lo hizo mantenerse durante todo el año. Creo que eh, a ver, yo soy una persona que piensa que un profe sea un fenómeno o sea una persona que no sabe nada, sí va a ayudar, pero al fin y al cabo tiene que ser un todo. Yo puedo ser un fenómeno como Claro, profe que si el técnico con el que estoy no hace jugar al equipo de la manera que tenga que jugar o no los hace defender de la manera que tengan que defender o atacar de la manera que tengan que atacar y mi equipo no vas a decir que mi equipo está bien físicamente porque probablemente mi equipo o pierda partidos o se termine cansando antes o lo que sea. Entonces yo creo que es un trabajo de un todo. Habiendo tal cual. dicho eso, creo que la preparación física que se hizo este año fue muy buena, ayudado muchísimo obviamente por los aspectos técnico-tácticos que tuvo el cuerpo técnico y que obviamente que pusieron de ellos los jugadores para llevarlo a cabo y cómo metieron entrenamiento a entrenamiento durante todo el año. Pero sí, creo que la preparación física y el rendimiento físico del equipo fue importantísimo a lo largo del año. Porque nunca hubo un equipo en cancha que vos dijeras, este equipo está cansado, este equipo no levanta las piernas, este equipo no le da para terminar los partidos. No, al contrario. Por momentos incluso creo que hubo tramos del campeonato donde tuvimos que imponernos físicamente a otros rivales, ya sea corriendo más, metiendo más o lo que sea, a nivel fuerza obviamente metiendo. Y Claro. creo que se logró, entonces creo que nada, es importante, es importantísima la preparación física, obviamente que lo pienso así, ayudado de todo, pero sí, fue un aspecto clave para hacer el año que hicimos. Destacable, sin duda. Y te quería consultar algo que seguramente te deben haber preguntado cualquier persona que sabe que trabajas en Liverpool, en lo físico, te tienen que haber preguntado por Abel Hernández. Considerando que Abel empieza los primeros 10 partidos de la apertura jugando entre 60 y 75 minutos, recién en la fecha 11 completa los 90, termina jugando más de 100 minutos en la semifinal. Solo se perdió en todo el año la fecha 15 de clausura contra Juventud y eso fue para limpiar amarillas, básicamente. Lo cual sería un cambio radical considerando los últimos años, la cantidad de minutos que venía jugando él. ¿Nos podés contar un poco ahí cómo fue su año, la estrategia que llevaron a cabo para lograr estos resultados? Sí, lo primero, y me parece fundamental, es que se logró porque él es un profesional gigantesco, en el cual se cuida las comidas, se entrena como tiene que entrenar, recupera cuando tiene que recuperar, o sea, hace todo al pie de la letra y más para poder lograr esto que se logró, que es que con sus antecedentes que venía, haber logrado el año que logró. Eh, Claro, Dejando eso de lado, que creo que es la pata fundamental de todo esto, que es que él es un muy buen profesional. Creo que el acierto del cuerpo técnico, del preparador físico principal, Ignacio Barbosa, fue esto que nombrabas tú principalmente en la apertura, la gestión de los minutos. Había partidos donde quizá 0-0, 60 minutos y Abel Hernández afuera. Cualquier persona con un poco de sentido común diría, ¿cómo vas a sacar a Abel Hernández 0-0, 60 minutos? Bueno, eh, la realidad es que ahí se estaba viendo más allá del partido del fin de semana. Se estaba viendo justamente esto que claro. estamos hablando todo el año. Arriesgar a Abel a jugar 10 minutos más, arriesgarlo a jugar 5 minutos más, te podía condicionar a que no jugara el próximo partido. Entonces esto que tú comentabas, se arrancó jugando 60 minutos, pasó a 75, cada vez se sentía mejor, cada vez lograba recuperar un poquito más rápido, cada vez se sentía más cómodo los partidos y bueno, me parece que el gran acierto de eso fue el gran profesional que es y la gestión de las cargas que se hizo en los partidos y en los entrenamientos, en la semana en general con él, eh, para que nada, que llegara de manera óptima al partido, como para poder rendir lo máximo posible, la mayor cantidad de minutos posible, sin que eso generara unas consecuencias que no se pudieran apalear a lo largo de la semana.
pero nada, creo que nada, la importancia de la gestión de las cargas de él, de cómo se le gestionaron los minutos de partido, de entrenamiento, de recuperación. Nada, me parece que esa fue la clave sustancial de todo. Y viendo los resultados, me atrevo a decir que fue como una masterclass en cuanto a lo que había que hacer con un jugador así como Abel. Y como decís vos, obviamente, si no fuera la bestia que es, por más gestión de la carga que hagamos, no es inviable, pero está, Abel es de otro planeta. No, la realidad es que a nosotros nos dio muchísimo, pero nos dio muchísimo, ni que hablar dentro de la cancha con la cantidad de goles que hizo, con lo que hacía jugar al equipo, con lo que colaboraba con el equipo y nos dio mucho desde lo grupal. Entonces nosotros no nos podíamos permitir tener a un jugador, pero a una persona como lo era él, lo importante que era él para el equipo, afuera. Entonces era importantísimo Claro. gestionar eso y nada, lo que se logró, nada, fue bueno, fue importante y bueno, las pruebas está que es un jugador desnivelante. Para el medio, desnivelante sin lugar a dudas. Así que nada, bueno, por suerte salió bien. No sé si es, obviamente no creo que sea una receta como hacer, no sé, un bizcochuelo, pero Claro. cada jugador es único, cada caso es único, hay que buscarle la mejor manera para que funcione. Nada, en el caso de él funcionó por todo lo que ya mencionamos, pero nada, era importantísimo tenerlo y gestionar eso para disfrutarlo la mayor cantidad de tiempo posible en cancha. Y te consulto, no solamente en el caso de él, pero sino en el caso de cualquiera del plantel. Cuando llega ese momento de decir, bueno, solo tenés para jugar o solo queremos que juegue 60 minutos. ¿Eso es algo que conversan ustedes con el profe Barbosa, con el jugador, con el cuerpo técnico? ¿Es una decisión entre todos? Sí, depende en realidad del caso. Por ejemplo, en el caso de Abel, por ejemplo, lo hablábamos obviamente con el cuerpo técnico y el profe Nacho Barbosa hablaba principalmente con Abel y por la clase de jugador que es, por los años de experiencia que tiene, de conocerse a sí mismo, había algunos momentos en los cuales había una comunicación con Abel como para decir, bueno, ¿qué hacemos? 5 minutos más, 10, vas hasta los 60, hasta los 62, 65 y lo íbamos manejando en el partido. Pero sí, era Bien, algo que en realidad, si bien se tenían charlas con el jugador y nada, y ahí había una comunicación para poder lograr eso. Él se conocía mucho, ya sabía hasta cuándo ya estaba tirando de la piola demasiado como para arriesgar algo y creo que la virtud del cuerpo técnico también fue darle la tranquilidad al jugador de que se sintiera abierto a decir hasta acá estoy. Eh, y claro. incluso por momentos, aunque él no quería, porque una vez que uno se siente bien, quiere seguir jugando y quiere hacer goles y quiere estar, también la virtud del cuerpo técnico es en momentos que quizás por diferentes motivos que nosotros veíamos, desde las cargas, desde la intensidad del partido, desde los partidos que se venían, desde los pocos días de recuperación que íbamos a tener, aunque él quisiera seguir jugando, buscarle la vuelta bueno, hoy no juegues 90, jugás 75 igual que tenemos que jugar en 4 días, cosas así. Y nada, y esto, él lo entendía, se logró hacer entender eso a todo el plantel, porque no es solo hacérselo entender, en este caso puntual a Abel, con cualquier jugador o que venía con un proceso de sanidad, bueno, para este partido capaz que vas desde el banco, podés jugar hasta 30 minutos, hasta 45 minutos y así sucesivamente. Por eso digo, cada caso es particular. En este caso con Abel, como él se conocía mucho y como había una muy buena relación en cuanto a cuerpo técnico jugador, se lograba esto de esta comunicación para que fuera fluido el intercambio y que fuera natural y se pusieran de acuerdo entre sí para ver cuándo se hacían esas instancias de descansar un poco más, un poco menos. Tal cual. Y creo que eso es algo que el hincha también entendió muy bien por dónde venía, porque no recuerdo que alguien haya visto salir en el minuto 60 y decir, no, viste, a veces el murmullo de la tribuna quejándose de algún cambio, pero creo que en el caso de Abel todos entendíamos que lo importante era eso, ¿no? Tenerlo en la recta final, en los partidos decisivos,
que era un maratón y no una carrera, digamos, que lo importante era que jugara todo el año. Y bueno, se entendió la receta. Yo recuerdo los primeros partidos que lo vi más de 60, 75 minutos, era como lo miraba como con miedo porque bueno, uno nunca sabe qué puede pasar. Pero la verdad que habiendo visto hace unos días todos los minutos que logró jugar en el año, para mí era impensado. Sí, la realidad es en un comienzo a nosotros, cada vez que estirábamos ese margen, que él venía jugando 60, 60, 60 y pasaba a jugar 75, si bien estábamos seguros de lo que hacíamos, si bien sabíamos que lo iba a lograr hacer, estaba ese mínimo margen de duda de decir, bueno, estará preparado para subir esos 10, 15 minutitos más. Y bueno, y por todo lo que mencionamos antes, lo estaba y se logró una estrategia muy buena. Y bueno, sí, no sé si el objetivo, por ejemplo, en la apertura, no sé si era que llegue a la recta final del campeonato. Era tenerlo el partido que viene, tenerlo los próximos dos partidos, tenerlo los próximos tres, y así iban pasando la semana y él se sentía bien y se sentía mejor y recuperaba y podía jugar y rendía bien, no se sentía cansado cuando rendía. Entonces era eso. Ya obviamente que después de haber ganado la apertura, faltando un par de fechas para que terminara el clausura, y bueno, ahí sí quizás ya era bueno. Ahora sí, enfoquémonos en que llegue a los partidos definitorios. Y que Claro. si no era porque salió en el alargue, era impensado si te decían en enero que Abel Hernández iba a terminar jugando 100 y pico de minutos un partido, el alargue, que hiciera el gol en el alargue, que siguiera jugando unos minutos más. Y si no era porque salió ahí, creo que era el jugador que más minutos tenía. Lo pasó Martín Rea por nada, por algún muy pocos minutos que no sé si no fue el segundo jugador que, estoy casi seguro, ahora de memoria no me acuerdo la verdad, pero estoy casi seguro que Claro. Abel Hernández fue el segundo jugador que más minutos jugó en el año. Porque incluso jugó partidos de Copa Uruguay, me acuerdo que entró contra Durazno unos 30 minutos, jugó los partidos de Copa Uruguay contra Peñarol, que hubo muchos jugadores ahí que no jugaron porque descansaron y eso. Entonces nada, es un mérito grande, primero y fundamental de él y para él, porque creo que él, por la clase de persona que es y la clase de profesional que es, se merecía también esto de que ese fantasma que lo venía persiguiendo, de que o las lesiones o las molestias o lo que sea, o apurarse para recuperarse, bueno, se merecía un año como el que hizo, en un club que creo que le brindó la tranquilidad necesaria para poder hacer ese año y nada, se lo merecía y bueno, las pruebas está de que es un jugador con una jerarquía gigantesca que nada, te puede definir un partido en cualquier momento. Sí, sin dudas. Vos mencionabas los primeros partidos de ahí de la apertura, donde jugaba 60 minutos, y lo increíble, por lo menos para mí como hincha, era ver cómo entraba 60 minutos y metía gol. Ni precisaba ya en los 90, ¿no? En los 60 ya dejaba su marca ahí en el partido. Y hablando de dejar marcas, eh, asumo que están todos al tanto de que Abel tiene el récord de goles en un año, con esos 26 goles que hizo, 25 en el Campeonato Uruguayo y uno en la Copa AU, rompiendo el récord ahí del Colo Ramírez de 2019 y 2020. O sea, una temporada descomunal de Abel. Sí, increíble, increíble. Y a nosotros particularmente lo que más nos llamaba la atención, ni que hablar que era el 9 que era el que hacía los goles, pero era lo que hacía además de todo eso. La facilidad con la que resolvía situaciones que parecen fácil de resolver y no lo son. Estar pechando con un defensor y que con un toque solo dejara de cara a un compañero para que hiciera un gol o para que diera un pase de gol. Esas otras pequeñas situaciones o no sé, otro jugador que va con 20 goles en el lomo ya en el campeonato, la intensidad con la que iba a presionar a un zaguero porque el equipo precisaba que presionara y el tipo iba y presionaba y se tiraba al piso y saltaba a cabecear y entonces si a todos esos goles que sumamos, si a todos esos goles que hizo le sumamos, perdón, todo lo otro que le agrega es nada, lo hace un jugador de jerarquía importantísimo. La alegría que transmite en el vestuario, la tranquilidad que transmite en los momentos que hubo alguna turbulencia, uno de los jugadores en transmitir tranquilidad era él.
Vos veías que no sé, había algunos momentos que se nos podía complicar un partido, lo que sea, y era él el que aportaba tranquilidad, o al revés. Cuando estábamos demasiado tranquilos, era él el que, uno de los que Claro. levantaba la voz y el equipo lo escuchaba y levantaba, porque nada, por eso, lo que aportaba desde el otro lado también, no solo los goles. Sí. Aportaba goles, aportaba al juego, aportaba a la parte emotiva del equipo, a la intensidad del equipo, a todo. Entonces el impacto que generó fue importantísimo para el equipo. Sí, para mí la palabra clave que mencionaste ahí es jerarquía y fue lo que demostró ahí a lo largo del año. Hablando de a lo largo del año durante la temporada, ¿alguna lesión especialmente compleja ahí que hubo en el plantel? Sí, bueno, tuvimos el tema de Jampi Rosso, que tuvo la rotura del ligamento cruzado, que nada, es una fatalidad que es difícil, muy difícil prevenirlo. Hoy en día en el fútbol es lamentablemente cada vez más común, pero bueno, por suerte Mm, Jampi ya está trabajando en su recuperación, ya está empezando con todo lo que son los trabajos en campo, con todo el área de sanidad todavía, no se ha integrado a lo que es los trabajos técnico-tácticos con el grupo, sí está trabajando con el área de sanidad y conmigo en la parte física. Nada, viene, bien, viene evolucionando de buena manera, es una lesión que lleva tiempo, que requiere estar fuerte de cabeza, que por suerte Jampi lo está y nada, también el grupo en ese sentido lo ha aguantado bastante, le ha dado su apoyo bastante estándole arriba. Es otro jugador que también tira mucho para adelante desde su lugar, tira mucho para adelante, siempre con buena predisposición al entrenamiento. Y nada, y eso hace que todo funcione, porque desde Martín Rea o Abel, que fueron los jugadores con más minutos, hasta Jean Rosso, que tiene una lesión que ningún jugador quiere tener y que es larga a lo largo del tiempo, todos tiraban, todos estaban al pie del cañón cuando se perdía, todos estaban al pie del cañón para gritar un gol cuando se ganaba, y todos lo claro, sentían igual, y eso hace que todos tiren para adelante. La otra lesión que tuvimos, que en realidad eh, es una lesión, pero tiene una intervención de por medio para que justamente eso se pueda mejorar, fue el Toro. Toro Rodríguez, ujú, que nada, terminó jugando el Apertura, si no me equivoco, y luego de la Apertura tuvo una intervención ahí en su tobillo para poder apalear esa lesión, para poder rendir de la mejor manera. Sabíamos que era una intervención que le iba a llevar un tiempo de recuperación, y nada, hoy en día está en ese proceso de recuperación también, trabajando con el área de sanidad. El Toro es un jugador, una persona con mucha experiencia, que jugó en tal muchos cual. lados, y creo que el aporte que da él desde ese lado también es importantísimo, hablándole a los gurises chicos que hacen sus primeras armas en primera división, aportándole la experiencia a jugadores que juegan en su puesto, dándole consejos o abriéndole los ojos en ciertas situaciones, ayudando al cuerpo técnico desde su rol, desde jugador siempre, pero ayudando al cuerpo técnico desde dónde se podía aportar, cómo colaborar con el grupo. Nada, eh, eran estas dos personas que nombramos, Jampi y el Toro, jugadores referentes incluso estando fuera de la cancha por estar lesionados, jugadores referentes para el resto de sus compañeros, por todo esto que hablamos, por tirar hacia adelante, incluso sabiendo que tiene una recuperación larga por delante y que le tienen que meter. Y bueno, se pusieron la cabeza, aparte de recuperarse, buscar la forma de tirar para adelante. Y nada, eso se notaba en cada entrenamiento, en cada partido, porque eran los primeros a estar en el vestuario, dando para adelante, dando consejo, calmando cuando hay que calmar. Y nada, y es importantísimo eso, porque a veces esa gente que tiene lesiones largas y solo se enfoca en lo suyo, en recuperarme y que no importe el resto, termina generando ahí alguna cosita, alguna rispidez, y no fue el caso Ah. así, fue algo que fue una unión grupal espectacular que permitió un gran año. Te pregunto, detrás de escenas, ¿quién es el jugador más obsesivo y detallista con la preparación física? Tenemos varios. Con la preparación física, bueno, con la preparación física tenemos, bueno, tengo tres ahí que están, que no se pierden un día Cabeza a dándose cabeza. sí, que son Martín Rea, Agustín Cayetano,
También tengo bueno, Lucas Suárez, eh, jugadores que están ahí día y noche en el gimnasio, pero es más por mencionar alguno que Matías Mir, otro que está todo el día pendiente, Nicolás Cabral, jugadores que todo el tiempo quieren, y bueno, ¿y qué puedo mejorar? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué más puedo hacer? Y a veces incluso tenemos que andar frenándolos porque ya está, hay días que no se puede hacer más. Que descansen un poco. Claro, bueno, mismo Kevin, que tiene una exuberancia física abismal, eh, pide a veces hacer más cosas, digo, no, no, tenemos varios soldados ahí que les gusta y le meten bastante con el tema de la preparación física. Justo Por que mencionas suerte, a ¿no? Kevin, Para nosotros, claro, por suerte. Siempre es mejor tener que sacarle un poquito porque quieran más que andar hinchando. me imaginé que la próxima respuesta iba a ser Kevin, porque te iba a consultar por cuál era el más genéticamente privilegiado, por decirlo de algún modo, los que son una máquina, que bancan. Yo me imagino Kevin por lo visto en cancha. No, sí, sin duda que genéticamente tiene una virtud gigantesca. A Kevin es otro de los que lo conozco desde juveniles, desde que cuando estaba en juveniles lo tuve desde chico y siempre tuvo la preparación física como una de sus virtudes. O no sé si la preparación física, sino sus virtudes físicas fueron exuberantes al resto. Año a año en juveniles se lo veía crecer, la parte física ya la recontra tenía, entonces se le veía crecer desde otro lado, el aspecto técnico, mental, táctico. Y bueno, hoy en día Kevin nada, rompe los ojos físicamente lo que es exuberante para el medio. Eh, Creo que es Sin una de duda. las tantas cosas que lo hizo meterse en el radar de la selección. Pero nada, es un jugador que tiene mucho todavía para aprender y que por suerte, aparte de ser muy buena persona, está muy predispuesto a aprender. Aprender desde el área física, desde el área técnica, táctica. Entonces, al estar predispuesto a aprender, va a seguir creciendo, va a seguir mejorando. Así que nada, sí, sin duda una gran virtud que tiene. Y justo ahora que está tan sobre el tapete ahí el tema en cuanto a los trascendidos, ¿no? Una posible negociación de Kevin para River de Argentina, la verdad que sería increíble tener otro jugador nuestro que pase ahí por River de Argentina, como lo hizo el Bolita de la Cruz. Eh, y en cuanto a la evolución de Kevin, parece otro jugador al que vimos debutar creo que fue hace 2, 3 años en la Copa AUF Uruguay, que era 2023, sí, con un, Jorge. ah, ahí va, era un proyecto ahí en el lateral derecho. Me acuerdo de los partidos que jugó ahí, que era, a mi criterio, yo lo veía y era pura potencia, y ver el jugador en el cual se está convirtiendo, y es un gurí, ¿no? Que tiene mucho por crecer. Y bueno, sí, él en 2023 integraba el plantel de primera división, la mayoría de sus minutos ese año los hizo en tercera. Si en el 2023 a Kevin le decía, mira que en el 2025 vas a estar cambiándote al lado de Valverde, Bentancur y Darwin Núñez y el Bolita de la Cruz, y yo creo que nadie lo creía. Pero no porque no lo pudieran lograr, porque hace 2 años se estaba cambiando para jugar un partido con la tercera, que no tiene nada de malo, pero es muy rápido el ascenso de un lado al otro. Incluso si lo Meteórico. traemos un poco, si lo pasamos de un lado al otro, perdón, en un tiempo más corto. Kevin pasó en 2023 de jugar un partido, creo, o dos en Copa Uruguay, en primera división, a jugar jugando la mayoría de los partidos en tercera, a 2024 ser el lateral derecho titular en la Copa Libertadores, marcando a Hendrik, que a los 6 meses se iba a ir al Real Madrid. Y era el lateral derecho Sí, titular sí, de sí, sí. Liverpool, en 6 meses de diferencia. Entonces, eso es lo que tiene de lindo el fútbol, eh, y también de cruel, porque capaz que, no sé, una persona que no conocía veía jugar a Kevin aquel partido de Copa Uruguay y lo veía dubitativo, temeroso porque era su primer partido, y quién te va a decir que ese dubitativo, temeroso termina siendo el extremo, lateral, volante, titular de River argentino, de, no sé,
de Pumas de México, de la selección uruguaya en el Mundial. Entonces, bueno, Totalmente, totalmente. no sabemos quién va a ser el Kevin Amaro dentro de 2 años que tengamos hoy el Liverpool. Capaz que uno de los gurises que está en la quinta en 2 años es. No tenemos cómo saberlo. Creo que es parte de la magia del fútbol en sí y del fútbol uruguayo en particular y creo que Liverpool un poco favorece eso. Eh, el que haya gurises que suban al plantel de primera división, que se logre mantener, que no se los apure, que si están prontos para estar en primera pero que les falta ciertas cosas y bueno, darle la tranquilidad, equivocate, no pasa nada, equivocate y es la forma de aprender. Claro, Y la realidad es que nada, no sabemos ni lo vamos a ver, pero es, es una virtud, creo que del club, ni que hablar en este caso particular de Kevin, pero nada, es una virtud que tiene el club en general. totalmente. Yo lo que pienso, como hincha y viendo los resultados que se están dando y el proceso de los jugadores en cuanto a juveniles, el caso de Abel Hernández, entre otros, me parece que esa tiene que ser como la publicidad de Liverpool. Es un lugar para crecer, un lugar donde los juveniles pueden llegar a primera, pueden tener una muy buena venta al exterior y donde los jugadores que capaz que venían, tomando en concreto, no el caso de él, jugadores que venían, bueno, y también remontándome a Ustar y entre otros, que venían como con ese historial de lesiones, que tienen una oportunidad en Liverpool, tener partidos de alto nivel, de rendir, y también es como un trampolín, porque te impulsa a lo que viene después. Capaz que cuando tocan ese fondo, se encuentran con el trabajo de Gastón Mainca y ahí es que levantan y de vuelta pueden pegar el salto al exterior. Nada, de Gastón Manca no, de un montón de gente, un montón de gente que trabaja día a día, que nada, que hace que ese pensamiento sea posible. Creo que sí, estoy de acuerdo un poco con eso que decís. Creo que la virtud que tiene el club hoy, partiendo desde el presidente, el director deportivo como Gustavo, desde todas las aristas del club, es que sumado a la mentalidad ganadora o por lo menos esa mentalidad de tener que estar ahí, eh, se generó alrededor del club una especie de tranquilidad para el jugador. Eh, seas un jugador experiente que quiere venir o seas un juvenil que recién sube. La tranquilidad de decir, vení, mostrate, jugá, hacé lo que sabes hacer. Eh, no sé, como Abel, como Ustari, hay millones de diferentes casos, por lesiones, porque no tenían equipo, no sé, empezás a ver y tenés desde, no sé, Gonzalo Carneiro que venía sin jugar, Tiago que si bien jugaba Nacional alternaba con pocos minutos, Rubén Bentancur que Tal había cual. jugado pocos minutos, y tenés de los otros, me acuerdo, jugadores de tercera división de otros clubes que vinieron acá, vení, jugá, mostrate, nosotros sabemos que sos bueno, Mateo Anthony, Joaquín Sosa, y empezás a nombrar y hay también gurises juveniles o gurises que estaban en cuadros que no se podían mostrar tanto y nosotros por el scouting que se hacía, eh, nada, se le daba esa tranquilidad, vení que nada, te vas a poder mostrar, nadie te va a apurar, vas a tener tus tiempos para poder hacer las cosas y esa tranquilidad le da al jugador, me parece, libertad, hace que todo fluya más fácil. Tal cual. Porque Abel Hernández, no, pongo el ejemplo de Abel porque era el que mencionábamos hoy, por ejemplo. Abel Hernández en Peñarol, en Rusia, en México, en Brasil, seguía siendo Abel Hernández, con las lesiones que tuviera y todo. Seguía siendo el mismo profesional que es ahora, sigue siendo la misma persona que es ahora. El problema es que quizás la obligación de tener que rendir todos los partidos a fondo y estar al 100 y si no estás al 100 no jugás, entonces ahí el jugador se empieza a exigir porque no le queda otra, porque tiene que jugar. Bueno, me parece que eso en Liverpool hoy no existe y obviamente que no hay jugadores que no jueguen al 100, pero no se acaba el mundo si un partido vos te lo perdés porque no estás al 100. Eh, Tal cual. creo, a ver, es un pensamiento medio general, hay muchas más cosas en el medio, pero me parece que esa es una virtud que tiene el club, tanto para gurises chicos que suben a hacer sus primeras armas en primera división, como para los experientes que vienen. Eso
nada, la tranquilidad. Y si a eso le sumás que en el último tiempo Copa Libertadores, pelea todos los campeonatos uruguayos, está trabajando en todos los torneos cortos peleando por no salir campeón o no salir campeón, ahí siempre a uno o dos puestos del primer puesto, bueno, es algo que termina seduciendo. Que Totalmente. después es eso, mostrarse. Vos vas, estás peleando los primeros puestos, te mostrás en competencias internacionales. La línea de juego que tiene el club en términos generales, más allá del técnico que venga, es atractiva para el jugador y hace que los jugadores se puedan mostrar mucho más. No Claro, sé, que hoy un Nicolás Vallejo se muestre y lo pretendan muchos clubes del fútbol uruguayo y de afuera o lo que sea. Se muestra porque también en parte el juego del club ayudó a eso. Si, no sé, capaz que Liverpool le pegaba para arriba sin parar, le pegaba para arriba sin parar, sin parar, y quizás Nicolás Vallejo no se mostraba tanto. No sé, totalmente. ejemplos muy simples que me parece que el modelo de juego que tiene como línea el club hoy ayuda mucho a eso, a esa tranquilidad y Claro, a ese seducir a los jugadores a, bueno, vengan a Liverpool, que aparte de pelear cosas importantes, de jugar copa, y vas a tener una línea que te va a ayudar a que vos te muestres, a ese trampolín, a venir acá y después te vas al exterior a jugar a otro lado. Eso seduce al jugador también, me parece, y me parece que es una virtud grande que tiene el club de ya un tiempo, te diría que del Papa esta parte que empezó con esta metodología de trabajo que hace que nada, que todo vaya por la misma línea. totalmente. Y Gastón, recién vos mencionabas el tema de la Libertadores. Y el año que viene estamos en la fase 2. Yo te consulto si cambia considerablemente la preparación, sabiendo que la fase 2 de Libertadores, tengo entendido, se juega ahí a mediados de febrero. Se exige un poco más, más temprano, cambian los tiempos, cambian las cargas. Y bueno, en realidad no difiere mucho de lo que suele ser los arranques de los torneos. Obviamente Mm, que el foco de tu preparación, el punto culmine va a ser ese. Va a ser llegar de manera óptima a eso. Pero por ejemplo, cuando nos ha tocado jugar Supercopa, estamos jugando el último fin de semana de enero. O sea que claro, en realidad en cuanto a la preparación en sí, no creo que modifique mucho. Sí que es un objetivo, es un mojón en el camino que sabemos que lo tenemos ahí y que es el primer punto del año en el cual quizá tenemos que llegar de manera óptima. Porque nada, es la Copa Libertadores. Es la Copa Libertadores y ya de por sí lograr pasar esa fase te asegura por lo menos entrar a una fase de grupos, sea de Sudamericana o de Libertadores. Después si ganas la segunda fase te metes en fase de grupo de Libertadores igual. Pero esa fase claro, previa es fundamental para volver a tener un año, por lo menos un semestre entero de Copa Internacional que hace que el club crezca. La Copa Internacional, Sudamericano, Libertadores, obviamente que si es Libertadores muchísimo mejor, pero claro, hace que el club crezca, porque lo posiciona en el continente, porque te medís con rivales de otra jerarquía, y nada, hace que, y nada, y ni que hablar de, lo dejo, obviamente que lo doy por sentado de la parte económica, ¿no? Del ingreso a una copa. sí, sin duda, sin Eso ya duda. lo doy por sentado y hablo específicamente de nada, esto, de los rivales, de la preparación, de nada. Hace que el club crezca, de la marca Liverpool que crezca, que se conozca a lo largo de todo el continente cada vez más. Y nada, por eso es importantísimo y es sí, creo que el primer mojón importante que tenemos a lo largo del año es ese partido. Gastón, te quiero agradecer mucho por tu tiempo, por acceder a esta entrevista. Eh, para mí es tremendo conocer de este trabajo que capaz que hemos escuchado de eso del cambio que hubo desde que está Pesolano, de la línea del trabajo, de algunas cosas, pero la verdad nunca habíamos tenido la oportunidad de conocer así tan a fondo tu trabajo, así que bueno, te doy muchísimas gracias por ser la primer cara negra y azul de este ciclo. Nada, bueno, muchas gracias a vos. Un placer estar, contar un poco cómo funciona el club en el día a día, lo que ha sido el club este último tiempo. Y nada, hay mucha gente que labura, me parece una muy buena iniciativa que tienen porque hay mucha gente que labura en el club para que el club sea lo que es hoy y que quizás no se ve tanto, no se ve tanto.
porque solo se ve si la pelota pega en el palo y entra o pega en el palo y sale. Claro. Y para que eso suceda hay mucha gente que labura y le mete día a día ahí atrás. Entonces me parece una iniciativa espectacular. Y nada, agradecerte a vos y nada, a toda la gente que mire el proyecto. Muchísimas gracias, Gastón. Bueno, vamos arriba. Un abrazo.